Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a continuar con la sesión. Estamos, aquí está. Bueno, ahora nos toca revisar lo que viene a ser el tema de la hemodinámica de daño tisular, ¿no? Hemos visto ya el componente metabólico, cómo es que la glucosa per se acumulada dentro de la célula va a llevar a eh, la producción de radicales libres, la producción de productos de glicosilación avanzada, ¿no? También hemos visto cómo estos mecanismos van a llevar a daño tisular, ya sea glomerular o tubular. Hemos visto también cómo esto va a llevar a un aumento del depósito de materia extracelular. Hemos visto también cómo esto va a estimular el aumento del factor de crecimiento transformante beta 1, va a llevar a la transición epitelio-mesenquimal, ¿no? A la transformación epitelio-mesenquimal de ciertas células, favoreciendo la glomerulosclerosis y la fibrosis tubulointersticial, ¿no? Llevando finalmente a la enfermedad renal crónica por una nefropatía diabética desde la vía metabólica. Vamos a conocer entonces la vía hemodinámica, porque la diabetes va a generar una alteración hemodinámica que va a terminar también afectando el glomérulo. Entonces, para eso tenemos que conocer, pues, lo que ocurre en el glomérulo con relación a la glucosa. Entonces, vamos a hacer unas cuantas definiciones. Vamos a hablar de carga filtrada de glucosa. Si se dan cuenta, cuando ven ustedes carga filtrada de glucosa, que se resume como CG, su unidad de medida es en miligramos minuto, ¿no? Miligramos minuto. ¿Y cómo lo definimos, no? Es la velocidad con la que la glucosa se va a filtrar, ¿no? La velocidad de filtrado de glucosa. También en algunos libros, en algunas imágenes que ustedes evidencian de algunos artículos en Internet, se les da otro nombre, como la tasa de glucosa filtrada, ¿no? Importante que lo recuerden, son sinónimos: carga filtrada de glucosa y tasa de glucosa filtrada. Hace referencia a la velocidad de filtrado de la glucosa, miligramos minuto. También podemos trabajarlo con otras unidades de medida. Por ejemplo, em, la carga filtrada de glucosa en 24 horas en un día es de 180 gramos, ¿no? Vean ustedes cómo aquí trabajamos en gramos horas. Y si nosotros deseamos hacer la conversión, vamos a encontrarnos que los valores normales de glucosa, cuando hablamos en miligramos minuto, fluctúa aproximadamente entre los 125 miligramos minuto, ¿no? Bueno, para poder trabajar lo que viene a ser la variable carga filtrada de glucosa, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer aquellas variables que nos permiten calcular la carga filtrada de glucosa. Y tenemos una de estas que es la tasa de filtrado glomerular. ¿A qué hace referencia la tasa de filtrado glomerular? Hace referencia al volumen de líquido que se está filtrando por unidad de tiempo, ¿no? Entonces podemos también referirnos a esto, ¿no? Como la velocidad de volumen del líquido filtrado por el glomérulo, ¿no? En un minuto, ¿no? La tasa de filtrado glomerular, entonces, hace referencia a mililitros minuto. Otro valor importante que tenemos que conocer es la concentración plasmática de glucosa. La concentración plasmática de glucosa, cuya unidad de medida está en miligramos por decilitro. ¿Ya? No se olviden, por favor, de esto. Nótese, por favor, que la unidad de medida de la tasa de filtrado glomerular está en mililitros minuto y la unidad de medida de la concentración plasmática de glucosa está en miligramos por decilitro. Para poder trabajar esto que ya vamos a ver en la fórmula, lo que normalmente se hace es transformar decilitros a miligramos, ¿no? Transformar decilitros a miligramos para poder trabajarlo con mayor facilidad y poder anular estos valores y terminar quedándonos pues con miligramos minuto, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto. Entonces, concentración de glucosa plasmática. Entonces, para que yo pueda determinar la velocidad con la que se va a filtrar la glucosa, ¿qué cosa necesito? Necesito la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Del paciente, que hemos visto hace un momento en generalidades, y necesito también entonces la concentración plasmática de glucosa de este paciente. Aquí tienen ustedes la fórmula. La fórmula es igual a carga filtrada de glucosa, miligramos minuto, es igual a tasa de filtrado glomerular, mililitros minuto, por la glucosa plasmática, ¿no? Que es miligramos por decilitro.
Aquí tienen ustedes una imagen que me permite evidenciar la relación que hay entre la carga filtrada de glucosa con la glucosa plasmática, ¿no? En el eje de las ordenadas tenemos a la carga filtrada de glucosa y en el eje de las abscisas tenemos a la glucosa plasmática. Nótese que estas poseen una relación de tipo lineal. A medida que aumenta la glucosa plasmática, aumenta también la glucosa filtrada. Nótese que tiene una relación de tipo lineal, ¿no? Una relación directamente proporcional. Seguimos. Aquí tenemos un ejercicio de cómo se calcula la carga de glucosa filtrada. Tenemos entonces nuestra glucosa plasmática que nos la dan, 140 miligramos por decilitro. Nos dan también la tasa de filtrado molecular, 125 mililitros. Y para poder realizar la fórmula, lo que vamos a hacer es convertir estos decilitros en mililitros. Y un decilitro va a ser igual a 100 mililitros. Un decilitro va a ser igual a 100 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? 140 miligramos, ¿no? 100 mililitros, divido 140 entre 100 mililitros, ¿no? Y me va a salir 1.4 miligramos por mililitro, ¿no? Ese es el valor que me saldría habiendo realizado la conversión de decilitros a mililitros. Aquí tiene usted entonces cómo se estaría calculando ahora. 1.4 miligramos por mililitro es igual a 125 mililitros por 125 mililitros minuto, ¿no? Esto de aquí es la glucosa en sangre y esto de aquí es la tasa de filtrado glomerular. Y me da un total de carga de glucosa filtrada de 175 miligramos minuto. ¿Cómo llegó a esto? No se olviden, ¿no? Si mililitro está en el denominador y este otro mililitro está en el numerador, se van, ¿no? ¿Y con qué me quedo? Me quedo con miligramos en el numerador y con minutos, ¿no? Unidad de tiempo en el denominador. De esta forma realizo yo el cálculo, ¿no? De cuánto es la cantidad de glucosa que se va a estar filtrando en un minuto, ¿no? Seguimos. Vamos a hablar ahora de glucosa y túbulo contorneado proximal. Esto es un tema que también lo hemos revisado previamente en la semana 2, si no me equivoco, cuando tocamos el tema de sodio. Y aquí tiene usted el glomérulo, tiene usted aquí la nefrona, tiene usted aquí el glomérulo, donde se está dando lo que viene a ser el filtrado de la glucosa. Y a nivel de lo que viene a ser el túbulo contorneado proximal, presenta usted en la cara luminal unos importadores que se conocen como los SGLT2 y SGLT1, que hacen referencia a Sodium Glucose Transporter 2, Sodium Glucose Transporter 1. Nótese cómo el SGLT2 está presente en la porción inicial del túbulo contorneado proximal y es responsable de la absorción del 90% de glucosa. Dato importante para que podamos comprender lo que les voy a mencionar, lo que les voy a mencionar posteriormente es lo siguiente, que esta glucosa se reabsorbe junto con el sodio. Y cuando reabsorbo sodio, reabsorbo también agua. No se olviden de ese dato, el agua por vía paracelular, ¿no? Por fenómeno de arrastre, que ya lo vimos la semana 2. No se olviden, por favor, este dato que les he comentado. Entonces, la mayoría de la glucosa se reabsorbe a través del SGLT2 y un 10% que está en la porción ya tardía del túbulo contorneado proximal, ese 10% se reabsorbe por el SGLT1. Aquí tienen ustedes, va a aparecer ahora las diferentes células epiteliales de la porción inicial y de la porción final del túbulo contorneado proximal. Nótese aquí, segmento inicial, el SGLT2, glucosa y sodio. Y lo que viene a ser el segmento ya tardío, SGLT1, glucosa y sodio. La glucosa ingresa, el sodio también ingresa al citoplasma celular y la glucosa a través de GLUT2 ingresa al intersticio y luego se va a la sangre. De la misma forma, por a través de la bomba sodio-potasio TPasa, el sodio va al intersticio y luego al intravascular, ¿no? Esto es lo que se estaría dando a nivel de la porción inicial y de la porción final. La diferencia radica en que este es responsable del 90% y este es responsable del 10%. Ahora, por ser estos transportadores, ¿no? Esto de aquí lo han visto ya en fisiología, si no me equivoco, es semana 1. Recordamos nosotros que es un tipo de transporte que presenta saturación, ¿no? Es saturable, ¿no?
es saturable. Esto quiere decir que cuando tenga una gran cantidad de glucosa, va a haber un momento en el que todos mis transportadores van a estar transportando glucosa y sodio, y por más glucosa que llegue, ya no voy a poder reabsorber esta, ¿no? Y es en esas situaciones, cuando se encuentran saturados los transportadores, que esta glucosa comienza a pasar el túbulo contorneado proximal, llega a la rama descendente del asa de Henle, rama ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal, colector, en cálices menores, cálices mayores, pelvis, uréter, vejiga, uretra y por fin al water, ¿no? Espero que llegue al water, ¿no? Hay que tener buena higiene. Y al water. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo con esto, profesor? Que el único lugar donde podemos nosotros reabsorber lo que viene a ser glucosa es en el túbulo contorneado proximal. No hay otros transportadores, ¿no? Una vez que ya pasó el túbulo contorneado proximal, lo siento mucho, se va a terminar orinando. Entonces, importante que recuerden esto, ¿no? Lo que viene a ser la saturación de estos transportadores, ¿no? La saturación es saturable. Por ese motivo llega un momento tal en que todos los transportadores están saturados, aumenta la cantidad de glucosa que está filtrándose y ya en este momento ya se va a comenzar a orinar la glucosa, ¿no? Porque ya no hay después otro componente responsable en mediar su reabsorción. ¿Está? Entonces, bajo condiciones fisiológicas, la totalidad de la glucosa que se ha filtrado por el glomérulo se termina reabsorbiendo en el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando la glucosa en sangre se eleva, ¿no? Recordemos nosotros que también la glucosa filtrada también se va a elevar, ¿no? La carga de glucosa filtrada también se eleva. Ahora, esta carga de glucosa filtrada puede llegar a elevarse tanto como para poder terminar saturando la totalidad de los transportadores de la cara luminal, desencadenando ¿qué cosa? Que pues se comience a pasar glucosa que no se pueda reabsorber a través del túbulo contorneado proximal y se termine orinando, generándose pues la glucosuria. Aquí tiene usted una imagen que hace referencia a cómo es el proceso de filtrado, ¿no? Y de reabsorción de la glucosa. Nótese que la glucosa pasa aquí a través de la arteriola aferente y va a haber una cantidad de glucosa que se va a terminar filtrando a través del glomérulo. Está filtrándose, ¿no? Y también hay una cantidad de glucosa que sale por la eferente y continúa a través de los capilares peritubulares hasta terminar saliendo del riñón. Pero nótese que a nivel del túbulo contorneado proximal, la totalidad de la glucosa es la que se va a reabsorber bajo condiciones fisiológicas. No debería orinarse glucosa. ¿Ya? Entonces, viene ahora la pregunta interesante, ¿no, profesor? ¿Y un estado de hiperglicemia? Cuando se ha elevado demasiado la glucosa, cuando estamos en un estado de hiperglicemia, em, va a poder manifestarse la glucosuria. ¿Por qué motivo se va a manifestar? Porque estos transportadores van a estar constantemente funcionando, pueden llegar a estar la totalidad de estos saturados. Y aquí un tema interesante. Si reabsorbo glucosa junto con sodio por una elevada concentración de glucosa a nivel de la luz tubular, reabsorberé también una mayor cantidad de sodio y se reabsorberá una mayor cantidad de agua. Es importante que lo recuerden, por favor. ¿Por qué motivo? Porque cuando tengo un estado de una elevación en la carga de glucosa filtrada, voy a reabsorber a nivel de túbulo contorneado proximal mayor cantidad de agua, mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de sodio y una mayor cantidad también de cloro por el fenómeno de arrastre. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que la cantidad de líquido que estaría llegando a las porciones terminales sería menor, estaría disminuyendo la cantidad de líquido que llega a las porciones terminales. Esto va a ser importante para que podamos nosotros conocer el por qué motivo se va a dar el hiperfiltrado glomerular. Necesitábamos a comprender por qué motivo se da esta situación, ¿no? Muy bien, entonces, como lo ven ustedes, esto va a llevar a una disminución del flujo tubular distal. Está llegando una menor cantidad de flujo aquí a la porción del túbulo contorneado distal, con una cantidad baja de sodio, cantidad baja de cloro, y esto de aquí va a terminar activando lo que también hemos visto en la semana 2, que es el reflejo túbulo glomerular de la mácula densa. Aquí tenemos unas células especializadas en el túbulo contorneado distal, que son las células de la mácula densa,
que van a censar baja lo que viene a ser el sodio y lo que viene a ser el cloro, y van a terminar estimulando las células justalomerulares y el músculo liso a través de la liberación de prostaglandina 2 y una disminución en la producción y una disminución en la liberación de adenosina, van a favorecer la liberación de la renina, que va a terminar activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a favorecer una vasodilatación de la arteriola aferente a través de la prostaglandina E2, ¿no? No se olviden, por favor, que la angiotensina 2 también va a favorecer este evento de hipertensión glomerular, ya que va a favorecer una vasoconstricción, pero a predominio de la eferente, ¿no? Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, vamos a revisar lo que es el tema de la tasa de reabsorción de glucosa. Aquí estamos hablando ya de reabsorción. Entonces, ¿en qué parte estamos? Ya no estamos en el glomérulo, como vimos nosotros en el componente de la tasa de filtrado de glucosa, ¿no? La carga de glucosa filtrada. Aquí estamos en la tasa de reabsorción de glucosa. Aquí tenemos que ubicarnos a nivel del túbulo contorneado proximal, que es la única estructura de la nefrona responsable en reabsorber glucosa. Tenemos aquí nosotros ahora dos vectores. Un vector que hace referencia al tema de las coordenadas, que nos menciona la tasa de reabsorción de glucosa, que al igual que la carga de glucosa trabaja en miligramos minuto. Y tenemos nosotros también en el eje de las abscisas a la glucosa plasmática, ¿no? Que trabaja también en miligramos por decilitro o miligramos por 100 mililitros, ¿no? Que lo habíamos visto previamente que para poder trabajarlo en las conversiones teníamos que convertir decilitros en mililitros. Bueno, y aquí viene un tema, una definición importante que ustedes deben de recordar. Eso también les va a servir para el tema de glucosa cuando toquemos diabetes, que viene a ser el umbral plasmático de glucosa. Profesor, ¿qué es el umbral plasmático de glucosa? Aquí apareció. Es la concentración de glucosa que usted debe tener en sangre como mínimo para que se pueda evidenciar glucosuria. Entonces, el umbral plasmático de glucosa es la concentración de glucosa en sangre mínima para que se pueda evidenciar glucosa en la orina. Ahí está. Los valores del umbral plasmático de glucosa, ¿no? Este umbral plasmático de glucosa, o sea, estos son los valores a través de los cuales cuando la sangre del paciente tiene estas concentraciones de glucosa, pues podemos esperar lo que vendría a ser la presencia ya de glucosuria, ¿no? Normalmente se establece un valor teórico de 180 miligramos por decilitro, ¿no? Que puede ir inclusive, dependiendo de las personas, hasta 220 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, este vendría a ser el rango, ¿no? El rango que nos habla del umbral plasmático de glucosa, entre 180 miligramos por decilitro a 220 miligramos por decilitro. Esto se extrajo de un artículo de la AJA, ¿no? Que también está en el pie de página para que usted lo pueda revisar, ¿no? La AJA es la American Heart Association. Entonces ahí es donde se extrajo este artículo, el valor de este artículo. Bueno, profesor, una consulta. En los pacientes diabéticos, aunque no lo crean, como mecanismo de adaptación, luego después por la fibrosis túbulo intersticial esto va a fallar, pero como mecanismo de adaptación inicial, el túbulo contorneado proximal más bien tiende a aumentar lo que viene a ser su umbral de glucosa. ¿Y por qué motivo aumenta su umbral de glucosa? Pues para favorecer una mayor reabsorción, ¿no? Que es la expresión de una mayor reabsorción de glucosa. Entonces, en pacientes diabéticos este umbral tendría a aumentar. Bueno, y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué motivo en este umbral de glucosa, por qué motivo cuando tenemos estas concentraciones de glucosa, ya se comienza a evidenciar glucosa en la orina? Si es que todavía no hemos llegado, por así decirlo, a la saturación completa de todas las nefronas. ¿Por qué motivo? Porque cuando nos encontramos ya en estos valores, algunas nefronas ya se han saturado, no todas. Ojo, cuando estamos aquí en este valor, en esta meseta, ya todas las nefronas a nivel de ambos riñones ya están saturadas, ¿no? Cuando ya nos encontramos aquí, ya entre 180 a 220, ya hay unas nefronas que están saturadas y en las cuales pues va a comenzar a pasar glucosa hacia las porciones más distales y luego hacia la orina, ¿no? Entonces, podríamos decir nosotros que cuando estamos ya en el umbral de glucosa,
ya tenemos unas cuantas nefronas que ya sus transportadores estén saturados. Hay una otra buena cantidad que sus transportadores todavía siguen resolviendo sin ningún problema, por lo tanto en estas nefronas a nivel distal no se evidencia glucosa, pero ya hay unas en las cuales ya está pasando la glucosa y se evidencia o se desarrolla lo que viene a ser la glucosuria. Bueno, hemos hablado entonces de umbral plasmático de glucosa, ¿no? Ahora viene otro tema interesante, que es la tasa de reabsorción máxima de glucosa, ¿no? Tasa de reabsorción máxima, ¿no? Que es en sí lo máximo que puede reabsorber el túbulo contorneado proximal. ¿Cuánto es lo máximo, cuánto es la velocidad máxima que puede reabsorber el túbulo contorneado proximal? Puede reabsorber hasta 375 miligramos en un minuto, ¿no? 375 miligramos en un minuto. Cuando llegamos a una tasa de reabsorción de glucosa de 365 miligramos en un minuto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo lo siguiente: ¿sabes una cosa? Todas, todas las nefronas están saturadas. Todas las nefronas están saturadas. Hemos llegado ya a la saturación de todos los transportadores de todas nuestras nefronas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el valor que se ha establecido para poder determinar que efectivamente, ¿no? Hay una saturación del 100% de todas las nefronas? ¿Cuánto sería el valor de glucosa en sangre que se ha establecido? De 300 miligramos por decilitro. Entonces, con 300 miligramos por decilitro podemos nosotros establecer lo siguiente: se ha saturado ya la totalidad de los transportadores de la totalidad de las nefronas de los dos riñones, ¿no? Entonces ahí tenemos pues un ejemplo en el cual ya todas las nefronas están saturadas y se está filtrando, y disculpen, filtrando, y se está excretando glucosa, ¿no? Seguimos. Vamos ahora al tema de la excreción urinaria de glucosa. Como pueden ver ustedes, aquí seguimos con lo que viene a ser el tema del eje de las abscisas para la glucosa plasmática, miligramos por decilitro o miligramos por 100 mililitros. Y aquí ya tenemos lo que viene a ser en el eje de disculpen, es el eje de las abscisas, y tenemos aquí en el eje de las ordenadas lo que viene a ser la excreción urinaria de glucosa. La excreción urinaria de glucosa. Nótese, por favor, nótese, por favor, que en un paciente normal, que es esta línea que está doteada, la excreción urinaria de glucosa va a comenzar a darse entre los 180 a los 220 miligramos por decilitro, que era el umbral de glucosa, porque aquí ya está pasando glucosa a las porciones distales y se va a comenzar a evidenciar en la orina. Ahí es cuando inicia lo que viene a ser la excreción de glucosa, la glucosuria. Y lo que deseo que usted pueda ver es que esta línea doteada que hace referencia a un paciente sano, después aparece otra línea, una línea continua, cuyo umbral de glucosa es superior, ¿no? Entonces que este umbral se está dando ya está iniciándose, ¿no? Por encima de los 200, ¿no? Este umbral de glucosa es para los pacientes diabéticos, ¿no? Que en un estado inicial de adaptación vean cómo su umbral de glucosa aumenta, y es por eso que la excreción de glucosa se da a valores de glucosa plasmática mayores, ¿no? Se da a valores de glucosa plasmática mayores. Ya, viene aquí un tema interesante, ¿no? Que cuanto mayor cantidad de glucosa se reabsorba, más daño vamos a hacerle al glomérulo, más, más hipertensión intraglomerular, como lo habíamos comentado previamente, mayor probabilidad de hacer proteinuria, ¿no? Por andar dañando pues a nuestros pobres podocitos. Es por ese motivo que han aparecido en la actualidad unos medicamentos que se conocen como los inhibidores de la SGLT2. ¿Y qué era la SGLT2? Era el Sodium Glucose Transporter 2, el transportador de sodio y glucosa 2, el que estaba en la porción temprana del túbulo contorneado proximal, responsable de la reabsorción de hasta el 90% de la glucosa, ¿no? Bueno, si bloqueamos nosotros, ¿no? Si bloqueamos nosotros este transportador, este importador, ¿qué va a ocurrir? Pues voy a tener una menor cantidad.
voy a tener una menor cantidad de transportadores para resolver glucosa. Por lo tanto, estaría evidenciando yo glucosa en orina a valores menores de glucosa plasmática, ¿no? Porque ahora me he bloqueado los transportadores. Entonces, hay una menor cantidad de transportadores y al haber una menor cantidad de transportadores se van a saturar con mayor facilidad. Y se saturan con mayor facilidad, pues la glucosa que supuestamente se debía de estar absorbiendo al estar bloqueados estos transportadores se va a terminar eliminando en la orina. De esta forma evito la hipertensión glomerular, evito también lo que viene a ser el daño para el desarrollo de proteína, ¿no? Ahí está. Es lo que mencionamos, aumenta en pacientes con diabetes mellitus y como parte de tratamiento buscamos que disminuya el umbral de glucosa para poder favorecer la excreción de glucosa en la orina a concentraciones menores de glucosa sanguínea. Esa es la finalidad. Esto de aquí reduce la hipertensión glomerular y evita la progresión de la proteína. Tenemos aquí un gráfico que resume lo que habíamos estado mencionando previamente, ¿no? Tenemos aquí este primer gráfico que habla acerca, disculpen, tenemos este primer gráfico en el cual tenemos que las abscisas a la glucosa plasmática en miligramos por decilitro y tenemos aquí en el eje de las ordenadas, ¿no? Un eje de ordenadas que va a estar representando pues varias cosas, ¿no? Vean, va a estar representando la tasa de filtración de glucosa, va a estar representando la tasa de reabsorción de glucosa y la tasa de excreción de glucosa, que habíamos visto que estas tres estaban manifestadas por miligramos minuto. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver, no? Primero, importante recordar que la relación de glucosa plasmática y tasa de filtración de glucosa, ¿no? O carga de glucosa filtrada, tiene una relación lineal. Entonces sería de esta forma, ¿no? Donde hay punteros y lineal, 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 lineal y continúa ascendiendo, ¿no? Cuando hablamos de la carga filtrada de glucosa, ¿no? Eso viene a ser entonces el componente de la tasa de filtración de glucosa con relación a la glucosa plasmática. Pero ahora, si relacionamos la glucosa plasmática con la tasa de reabsorción de glucosa, vamos a ver que esta de aquí va a tener una relación lineal hasta que comienzan a saturarse ciertas nefronas. Cuando comienzan a saturarse ciertas nefronas, ya comienza a formarse pues esta horizontalización, ¿no? Que este inicio de la horizontalización de la curva pues se da por el umbral, ¿no? Por el umbral de la glucosa, que va de 180 hasta 220, ¿no? En la cual ya se comenzaban a saturar lo que viene a ser los transportadores y del túbulo contorneado proximal, ¿no? De los transportadores de sodio y glucosa. Hasta que llegamos pues a unos valores que habíamos comentado nosotros que estaban aproximadamente a los 300 miligramos por decilitro, en la cual ya teníamos nosotros una saturación completa de los transportadores de glucosa. Hemos mencionado que la tasa de reabsorción máxima de glucosa era de 375 miligramos minuto, ¿no? Esta curva entonces es para la reabsorción. Y a su vez también tenemos una curva que hace referencia a la excreción, ¿no? Tenemos nosotros aquí, vean la excreción en esta línea amarilla, nos está diciendo, ¿sabes qué? Aquí no hay excreción. ¿Por qué? Porque toda la glucosa que se está filtrando se está reabsorbiendo hasta que llegamos al umbral de glucosa. Una vez que llegamos al umbral de glucosa, ya unas cuantas nefronas se encuentran saturadas y podemos evidenciar ya glucosa en la orina. Entonces aquí ya comienza a comienza ya a elevarse de lo que era la unidad cero, de lo que era cero, ya comienza a aumentar ya comienza a aumentar la tasa de excreción de glucosa, ¿no? Hasta que ya comienza a tomar una relación lineal cuando ya se llega a la tasa de reabsorción máxima de glucosa. Cuando se llega a la tasa de reabsorción máxima de glucosa y evidenciamos la meseta en la reabsorción, podemos visualizar ya que la glucosa plasmática junto con la tasa de excreción de glucosa ya toma una relación de tipo lineal, ¿no? Esto quiere decir que a medida que aumente aún más la concentración de glucosa, aumenta también de manera proporcional lineal
la tasa de excreción de glucosa, ¿no? Eso es lo que podemos ver en este gráfico. Seguimos, ¿no? Y este gráfico también es igual de bonito para que usted pueda ver lo siguiente. En un paciente normal, ¿qué cosa puede ver usted? Glucosa plasmática, ¿no? Aquí tenemos igual también la carga de glucosa filtrada, la tasa de reabsorción de glucosa y la tasa de excreción de glucosa. Nótese que la que viene a ser la rojita viene a ser la tasa de glucosa filtrada, que tiene una relación de tipo lineal con la glucosa plasmática. Por ese motivo, ve a medida que aumenta la glucosa en sangre, sigue aumentando la glucosa filtrada. Cosa que se ve distinto cuando hablamos de la tasa de reabsorción de glucosa. Nótese cómo en un inicio es lineal porque toda la glucosa que está, toda la glucosa es porque esta glucosa se va a terminar reabsorbiendo en un 100% de lo que se ha filtrado hasta que comienza a manifestarse la saturación de ciertas nefronas. Aquí ya hay cierta glucosa que se está filtrando que no se va a reabsorber hasta que se llega ya a un punto que habíamos nosotros manifestado de aproximadamente 300 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, en la cual se llega a la tasa de reabsorción de glucosa máxima, que era de 375 miligramos minuto, ¿no? Ahí ya se llega a esta etapa de meseta. Si vemos la línea verde, se referencia a la tasa de reabsorción de glucosa. Entonces, como hasta los 180 o los 220 que habíamos comentado previamente, está en cero. Pero cuando ya se llega a 180 o a 220, comienza ya a visualizarse una tasa de excreción de glucosa, porque ya comenzamos a presentar algunas nefronas que se encuentran saturadas. Hasta que la totalidad de las nefronas se satura y podemos nosotros visualizar que a medida que aumente la concentración de glucosa, la tasa de excreción de glucosa aumenta y se relaciona junto con la concentración de glucosa en sangre de manera lineal. Entonces, eso es este gráfico. Este otro gráfico de aquí es para que usted pueda ver lo que ocurre cuando hablamos de la tasa de reabsorción de glucosa. Entonces aquí vamos a ver la tasa de reabsorción de glucosa. Nótese cómo la tasa de reabsorción de glucosa presenta una meseta, ¿no? Presenta aquí su meseta. Y esta meseta, como lo hemos comentado, va a depender de la cantidad de transportadores que estén disponibles para poder reabsorber la glucosa. Si yo doy lo que viene a ser la empaglifosina, que viene a ser un inhibidor de la SGLT2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a disminuir la cantidad de transportadores disponibles. Por lo tanto, al disminuir la cantidad de transportadores disponibles, la saturación del epitelio de túbulo contorneo proximal va a ser, la saturación se va a dar en concentraciones, ¿no? Menores. Por ese motivo, nótese cómo esta meseta se da a una menor concentración. Y como se están bloqueando estos transportadores, es de esperarse también que la excreción de glucosa se comience a evidenciar a concentraciones de glucosa en plasmática menores, ¿no? Vea cómo ha disminuido, ¿no? De este valor, que es la línea continua, a este valor de aquí, que es la línea discontinua, ¿no? Cuando damos el tratamiento de los bloqueantes del SGLT2. Ok, vamos a hablar de balance glomérulo tubular. Esto ya lo hemos visto en la semana 2, ¿no? Este balance glomérulo tubular es un mecanismo que también termina activando el sistema RAS, ¿no? Es la relación entre la filtración y la reabsorción, ¿no? Aquí tenemos nosotros una imagen donde podemos ver al glomérulo, el espacio de Bowman, arteriola aferente, arteriola eferente, y tenemos interactuando con estos tejidos a un componente especializado del túbulo contorneado distal que se conoce como la mácula densa, ¿no? Un epitelio especializado del túbulo contorneado distal que se encarga pues de sensar sodio y cloro en las porciones distales de la nefrona, ¿no? Para poder enviar información hacia las células yustalomerulares y hacia el músculo liso de la arteriola aferente. Entonces, esto es lo que hemos ya comentado previamente. Y aquí tienen ustedes la conversación que tiene la vácula densa con las células yustalomerulares. Nótese, cuando tenemos una
buena cantidad de sodio y de cloro, este es importador sodio 2-cloropotasio está activo en la mácula densa. Por lo tanto, se envía una señal inhibitoria que la hemos comentado previamente, ¿no? Que termina disminuyendo la actividad de la COX-2 y disminuye la producción de prostaglandina 2. Y esto de aquí termina disminuyendo la liberación de renina, ¿no? Hasta aquí todo tranquilo, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? En lo que viene a ser el estado de hiperglicemia, ¿qué es lo que se va a manifestar? Pues a nivel de túbulo contorneo proximal se reabsorbe una gran cantidad de glucosa junto con sodio. Y por fenómeno de Race también se ha metido el agua junto con el cloro. Entonces ha disminuido el sodio y el cloro. Este estímulo inhibitorio cesa, se activa la COX, aumenta la producción de prostaglandina 2. La prostaglandina 2 actúa sobre su receptor de superficie membrana de la célula yustalomedular. La célula yustalomedular va a comenzar a liberar renina. A su vez, también recuerda usted que disminuye la actividad de la adenosina. Y esto también es un estímulo que favorece mayor liberación de renina. Entonces, estamos viendo aquí que la concentración de cloruro de sodio está disminuida, ¿no? Esto termina activando la COX-2, aumenta la producción de prostaglandina 2 y esto disminuye y también disminuye la producción de adenosina. Esto promueve una exocitosis de renina y te activa el RAS. Seguimos. Entonces, una vez que se ha activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué es lo que va a ocurrir? A nivel del túbulo contorneado proximal, pues se da un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Que la angiotensina 2 va a actuar a nivel del epitelio del túbulo contorneado proximal sobre los receptores AT1. Y al actuar sobre los receptores AT1, ¿qué cosa va a terminar desencadenando? Va a terminar potenciando. ¿Potenciando qué cosa, este profesor? Potenciando el antiport NH3 que reabsorbe mayor cantidad aún de sodio, mayor cantidad de agua. Y eso termina disminuyendo aún más el sodio que le llega a la mácula densa, ¿no? Y pues termina activando aún más el RAS. Em, Esto también es un tema importante a tener en consideración. No se olviden, por favor, que vamos a presentar en este estado del balance glomerulotubular por actividad de la prostaglandina 2, una vasodilatación de la arteriola aferente y por actividad de la angiotensina 2, una vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto llevará a que la presión hidrostática capilar a nivel de glomérulo aumente mucho y que se termine dando un mayor filtrado, se termina dando un mayor filtrado, ¿no? Aumente el filtrado. Es por eso que decimos que hay un aumento de la presión hidrostática, hay una hipertensión interglomerular y hay un aumento del filtrado a nivel del glomérulo. Esto explica por qué, como lo habíamos mencionado al inicio, los pacientes diabéticos en un inicio tienen un estado de hiperfiltración a nivel glomerular. ¿Ya? No se olviden, por favor, de esa edad. Por este motivo es que los pacientes diabéticos en un inicio tienen una tasa de filtrado glomerular elevada, ¿no? Por encima de 90, ¿no? Puede encontrarse, ¿no? Bueno, y esto de aquí que va a terminar desencadenando, ¿no? Termina desencadenando que esta vasoconstricción de la eferente, que en la presión hidrostática disminuye aún más en lo que viene a ser los capilares peritubulares. Y como se ha filtrado una mayor cantidad de líquido, eso termina aumentando, ¿qué cosa? En los capilares peritubulares, la presión oncótica, porque hay una mayor concentración de las proteínas, ¿no? Estos mecanismos también van a terminar favoreciendo que a nivel de túbulo contorneado proximal se reabsorba de manera isosmótica una mayor cantidad de agua, una mayor cantidad de sodio, ¿no? Generando pues aún más este círculo vicioso. Esto ya lo hemos visto en la semana 2. Entonces aquí lo que vamos a tener es un glomérulo hiperfiltrante, ¿no? Entonces tenemos aquí a nuestro glomérulo cuya presión hidrostática capilar ha aumentado. ¿Por qué motivo? Porque la prostaglandina 2 generó vasodilatación de la aferente, le llega más sangre al glomérulo y la angiotensina 2 genera una vasoconstricción de la eferente. Disminuye la salida de sangre del glomérulo, aumenta la presión hidrostática capilar y eso termina llevando a un aumento de la tasa de filtrado glomerular y es por eso que tenemos un glomérulo hipertenso e hiperfiltrante. Y recuerden ustedes que este vendría a ser también un mecanismo que explica por qué motivo la diabetes mellitus puede también ser un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentra elevado. Lo que hemos comentado.
Y bueno, pues vamos a estar desencadenando una hipertensión glomerular. Esta hipertensión glomerular, como ya le hemos comentado previamente en la semana número 1 cuando hablamos de noxas, va a ser una noxa la hipertensión. A través de las fuerzas de cizallamiento va a terminar generando daño a través de a la barrera de filtrado glomerular, afectando pues a los podocitos, llevando a una alteración de sus pedicelos, llevando a desfaceración y generando un aumento de la permeabilidad que terminaría llevando a proteinuria. Entonces, esto explicaría cómo es que esta hipertensión glomerular, en este caso en la diabetes mellitus por la hipertensión glomerular, nos lleve a proteinuria. Este mecanismo de hipertensión glomerular que visualizan ustedes en diabetes mellitus es el mismo mecanismo que también se va a visualizar en la hipertensión arterial, que va a también desencadenar hipertensión glomerular, y es por eso que esta puede también llevar a proteinuria. Pero bueno, vemos aquí la hipertensión glomerular dada por la condición de la nefropatía diabética y la desfacelación de los pocitos, pues que termina llevando a proteinuria, ¿no? Aquí tiene usted este aumento de lo que viene a ser la fuerza de cizallamiento sobre los capilares glomerulares afecta a la integridad de los podocitos, afectando pues este diafragma de filtrado y llevando pues al desarrollo de proteinuria, ¿no? Lo mismo que hemos nosotros mencionado ya previamente, tenemos nosotros un glomérulo hiperfiltrante, ¿no? Que está con una elevada presión hidrostática. Esta elevada presión hidrostática va a generar un estrés por fuerza de cizallamiento, va a terminar afectando a los podocitos que poseen también sus mecanosensores y va a terminar pues llevándolo a lo que viene a ser la desfacelación, ¿no? Y lo que vendría a ser posteriormente ya la albuminuria, ¿no? Ahí la desfacelación de los podocitos y termina desencadenando la albuminuria, la proteinuria. A su vez, como estamos comentándolo, va a haber un estado de proteinuria. Y ese es un tema interesante que lo deben ustedes de recordar. Lo mencionamos ahorita para que lo recuerden y lo puedan asociar con el tema también de síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico por la misma proteinuria va a terminar desencadenando un daño tubular que va a terminar llevando a glomérulo, que va a terminar llevando a fibrosis tubulointersticial. Lo mismo que va a pasar aquí en la diabetes mellitus. Entonces, nótese por favor cómo es que cuando tenemos un estado de proteinuria, ¿no? Que va a estar desencadenado pues, por la desfacelación de los pocitos, que ya hemos explicado por qué se da, estas proteínas van a terminar siendo endocitadas por las células del epitelio. Y estas proteínas van a terminar generando un efecto citotóxico para el epitelio del túbulo contorneado proximal, induciendo a la apoptosis e induciendo también lamentablemente a la producción de factor de crecimiento transformante beta 1 que lleva a lo que viene a ser la transformación epitelio-mesenquimal. Va a ser que estas células epiteliales se terminen diferenciando en miofibroblastos y se termine pues depositando matriz extracelular de componente cicatricial, con un engrosamiento también de la membrana basal y desencadenando la fibrosis túbulo intersticial, ¿no? Aquí lo mismo para que puedan ver cómo la albúmina, entre otras moléculas como transferrina, las inmunoglobulinas, principalmente la IgG, que es la de menor tamaño, termina siendo sensada y endocitada por estas células del epitelio tubular y se termina pues a través del factor de crecimiento transformante beta 1 dándose la diferenciación, la transformación epitelio-mesenquimal, ¿no? Generando pues estos miofibroblastos. Lo mismo para que vean ustedes aquí a la megalina interactuando con la albúmina que está pasando por la luz tubular y las señales que van a terminar llevando pues a la producción de citoquinas, a la apoptosis, ¿no? Y a la producción de factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Esto es para que tengan una idea de que la proteinuria no es simplemente, oye, sabes que compadre, estoy orinando proteínas, ¿no? Y ahí quedó la cosa, ¿no? No, no ha quedado ahí, compadre. La proteinuria termina fregando a los túbulos, termina fregando al intersticio y termina llevando a fibrosis túbulo intersticial, ¿no? Ahí está. Y por último, ya para poder cerrar este tema, ¿no? En lo que es la patogenia de la nefropatía diabética, habíamos nosotros comentado lo siguiente, ¿no? Que hay un aumento en la carga de glucosa filtrada.
Esto lleva a un aumento en la reabsorción de sodio, glucosa a través del SGLT2, SGLT1. Disminuye la cantidad de sodio y cloro a nivel distal. Se activa la retroalimentación tubular que hemos visto. Esto va a llevar a un aumento de la angiotensina 2. Este aumento de la angiotensina 2 y también el aumento de la prostaglandina E2 sobre lo que viene a ser la arteria aferente lleva a la dilatación de la aferente y a la constricción de la eferente. A su vez, también el aumento de angiotensina lleva a un aumento del volumen, un aumento de la presión y un aumento de la perfusión renal. Y tenemos pues en un inicio un glomérulo hiperfiltrante. Esto explica por qué motivo en los estadios iniciales de la diabetes mellitus tipo 2 los pacientes pues tienen una tasa de filtrado glomerular elevada, ¿no? Una tasa de filtrado glomerular elevada. Pero esto no se queda aquí pues simplemente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta hipertensión intraglomerular va a llevar a daño por fuerza de estallamiento, lo cual termina generando ¿qué cosa? Termina generando daño, uno, a los podocitos, que lleva a su muerte, a su injuria y a su desfaceración. Y también este aumento de presión, pues no solamente va a dañar a los podocitos, también daña al tejido de sostén, que es el mesanquio, ¿no? Y lleva también pues a daño de los mesangiocitos, lleva también a un mayor depósito de tejido matriz celular mesangial, llevando pues una expansión mesangial que se evidencia a través de las láminas de las biopsias, a través de la glomeruloesclerosis nodular, conocida como la glomeruloesclerosis nodular de Kimmel-Wilson, ¿no? Ahora, esta pérdida o desfaceración de podocitos eh, va a llevar pues un aumento de la permeabilidad, ¿no? Porque se está afectando los diafragmas de filtrado glomerular, los diafragmas de filtración. Y esto llevaría a albuminuria, ¿no? Proteinuria. La endocitosis de las proteínas que están pasando a nivel tubular va a terminar llevando a una transformación epitelio-mesenquimal que termina desencadenando una fibrosis, ¿no? En túbulo intersticial. Entonces, un glomérulo fibrosado, túbulos fibrosados, pues van a terminar afectando el funcionamiento del riñón. Entonces se evidencia ya como una caída ya posterior de la tasa de filtrado glomerular, cosa que es lo que le sigue después de que se haya elevado la tasa de filtrado glomerular por esta hiperfiltración. Aquí ya estamos con glomerulosclerosis. Y bueno, esto ya vendría a ser el continuo, ¿no? De la caída de la tasa de filtrado glomerular por glomerulosclerosis, ¿no? Una nefropatía diabética. Ya, disculpen. Entonces vamos a continuar, ¿no? Ya hemos mencionado pues esta ruta fisiopatológica y ahora vamos a ver lo que viene a ser el componente la anatomopatología, ¿no? Lo que viene a ser la glomerulosclerosis de Kimmel-Wilson, o también llamado glomerulosclerosis nodular, ¿no? ¿Cuál es el patrón principal que vamos a visualizar aquí? Pues, ¿no? Lo que vienen a ser estos nódulos de depósito hialino a nivel del glomérulo, ¿no? Lo que viene a ser el componente mesangial, ¿no? Esto es eso por así decirlo, el hallazgo clásico, ¿no? El nódulo de Kimmel-Wilson. Y aquí podemos ver un nódulo, otro nódulo por acá, otro por acá y otro por acá. Cuando vean esto, pues, ¿no? Es algo muy frecuentemente asociado, pues, a las nefropatías diabéticas, ¿no?
¿no? Los nódulos de Kimmel-Wilson, ¿no? Glomerulosclerosis nodular. Otra cosa que también vamos a ver, lo que comentamos previamente, la fibrosis tubulointersticial, ¿no? Aquí tenemos nosotros túbulos sanos, ¿no? Intersticio. Y cuando ya visualizamos nosotros la transición epitelio-mesenquimal, podemos ver nosotros que hay un aplanamiento del epitelio tubular. Si pudiésemos visualizar también el componente funcional, hay una pérdida de la polaridad de estas células y podemos visualizar también ya un aumento en el depósito del tejido intersticial, un aumento en el depósito proteináceo a nivel del intersticio, ¿no? Y un engrosamiento, como ven ustedes, de la membrana basal. Esto de aquí ya nos comienza a orientar a una fibrosis tubulointersticial, ¿no? Ven ustedes aquí el epitelio tubular, ¿no? Como tiene aquí su bordecito de cepillo, y nótese aquí este epitelio tubular, cómo está su membrana basal más engrosada, y el epitelio se encuentra engrosado. Entonces también como hay un aumento de lo que viene a ser el tamaño del intersticio, ¿no? Esa fibrosis intersticial, cosa que aquí es mínima, ¿no? El intersticio es mínimo aquí en comparación al intersticio a nivel de un parénquima renal que está fibrosado. Seguimos. Es un tema importante que les pueden preguntar a ustedes el próximo ciclo cuando lleven cardio, lleven renal, y que viene a ser la siguiente. ¿Por qué los YECAS y los ARA2 me reducen la proteinuria y el daño renal en los pacientes diabéticos? Por lo que acabamos de mencionar. El causal de generar un glomérulo hiperfiltrante que va a generar todo este daño de albuminuria, de glomerulosclerosis, de fibrosis tubular, de proteinuria, va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona que sea elevado por la comunicación tubulo-glomerular. Si yo bloqueo la actividad de la angiotensina, estoy evitando la hiperfiltración. Y estaré entonces evitando pues que pueda progresar la proteinuria y estaré evitando pues que pueda progresar la enfermedad renal crónica inducida por nefropatía diabética. Por ese motivo, doy YECAS y doy ARA2. Porque al darle YECAS y ARA2 estoy evitando pues que si bien sale la renina, pero estoy evitando que la angiotensina 2 se forme a través de los YECAS, o estoy evitando que la angiotensina 2 actúe sobre su receptor AT1 al dar los ARA2. Bueno, y también aquí están los inhibidores de la SGLT2. Si yo doy inhibidores de la SGLT2, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Y aquí disminuyen la progresión de la nefropatía diabética, pero ¿por qué lo hacen? Aquí tienen ustedes los nombres, ¿no? La empaglifosina, la dapaglifosina, la canaglifosina. Al bloquear los SGLT2, voy a bloquear la resolución de glucosa y de sodio. Por lo tanto, bloqueo la resolución también de agua y de cloro. ¿Qué va a pasar? Que le va a llegar una mayor cantidad de sodio y de cloro aquí a la mácula densa. Por lo tanto, ya no se va a activar la COX y la prostaglandina 2 y ya no se va a estar liberando tanta renina. De esta forma disminuyo la actividad del RAS, disminuyo la hipertensión intraglomerular y también a su vez pues estoy disminuyendo la actividad RAS. Y es por ese motivo que estos inhibidores de la SGLT2 también tienen un efecto protector, ¿no? Disminuyen la progresión de la nefropatía diabética. Muy bien, hasta aquí nos quedamos con el tema de nefropatía diabética. Ahora vamos a ver nefropatía hipertensiva.